Primeramente, hay que decir que el arcángel Mijael no es un ángel cualquiera. De hecho, su título lo dice, arcángel, que es de hecho un jefe de ángeles, que está al frente de la posición de los ángeles, un príncipe angelical. Y su nombre, Mijael, es o viene a significa, se puede traducir como quien es como Dios, porque recordemos que la terminación el es otro de los nombres de Dios en el texto bíblico. Y pues ya los dice, Mijael, quien es como Dios, viene a representar la posición que tiene dentro del ejército de Dios Todopoderoso, jefe de los ángeles, príncipe de los ángeles. De hecho, en el texto de las escrituras hebreas se le menciona 3 veces en conexión muy importante en el libro de Daniel, donde se le reconoce como uno de los príncipes celestiales y el príncipe que está a favor del pueblo de Israel. Por ello es que todo el mundo judío, al arcángel Mijael se le conoce como el defensor de Israel, aquel que está encargado de la protección del pueblo judío, de la protección del pueblo de Israel. Para que tengamos una idea, de acuerdo a la enseñanza judía, pues se cree que toda nación del mundo tiene un príncipe, pues un príncipe celestial, digamos que un jefe de ángeles, un príncipe celestial que está detrás de cada nación, digamos que conduciendo a cada nación. Sea que le ocurra algo bueno o malo a esa nación, a ese país, pues es debido a algo que ha ocurrido en las regiones celestiales con ese príncipe, que bien puede ser depuesto incluso o castigado, etcétera, etcétera, y de ahí depende si le va bien o mal a esa nación. Y el ángel o el arcángel, el príncipe, que es el que representa o el que está el protector de Israel, es el arcángel Mijael o el arcángel Miguel. En las diferentes, digamos que narraciones bíblicas, en la tradición judía, en los textos antiguos, se le ha dado diferentes roles y funciones. Hay que decir que pues hay toda una jerarquía en el mundo angelical, ¿no? De diferentes niveles de estos príncipes celestiales, de estos realmente seres que tienen una jerarquía que varía, ¿no? Porque hay que decir que, por ejemplo, Maimónides nos da una jerarquía de los ángeles que es un poco diferente a la que da el Zohar, por ejemplo. Incluso Rabbi Eliyahu de Vidas en su obra Reshit Jochma también da una jerarquía de diferentes ángeles, y diferentes textos pues mencionan los diferentes niveles que hay, ¿no? Ohayot Ofanim, Ohayot Kadosh, Serafim, Kerubim, Ishim, que son los más bajos. Los Ishim son una especie de creación similares a los seres humanos. Bueno, incluso dentro de la literatura de la Kabbalah hay hasta 10 arcángeles de acuerdo a las 10 sefirot. También brevemente quiero mencionar que en el mundo cristiano, pues lógicamente al venir el cristianismo tomando como base el judaísmo, pues también se le incorpora al arcángel Mijael o Miguel, como le llaman en castellano, en español, también como protección, por ejemplo, de la iglesia. Y se le menciona también en el Nuevo Testamento, se le menciona en el libro de Tesalonicenses, se le menciona en el libro de Apocalipsis, se le menciona en el libro de Judas cuando tiene una disputa también con el Satán por el cuerpo de Moshe Rabenu, de Moisés. Y vemos también que se le considera como un santo, y en el mundo católico se le venera a este ángel, y la gente le ora y le pide esto a este ángel, algo que de hecho no es permitido en el judaísmo, porque en el judaísmo está prohibido orarle a los ángeles, sino que la oración debe ser únicamente dirigida a Dios. Muy interesante que, por supuesto, como un ángel que tiene tanta prominencia, un arcángel, pues los rabinos esto lo enfatizaron muy claro en el Talmud, cuando los diferentes sabios dijeron que nadie se le ocurra orar ni a Mijael ni a Gabriel, sino que las oraciones tienen que ser dirigidas a Dios. Ahora, los rabinos dijeron esto es porque es probable que hubiese muchos judíos que, pues, quizás en algún momento pues oraban a este ángel pidiendo que interviniese por ellos ante Dios. Y los rabinos vieron la necesidad de decir a la gente, no, la oración va dirigida solamente a Dios, no a ángeles ni a más nadie. Muy interesante este punto que enfaticemos.